Gracias, Grace. Ok, bueno, pues ya entrando a tema y tratándonos de irnos rápido porque este es un tema que es amplio. Vamos a ver este tema a la luz de las escrituras, que es nuestro referente mayor, nuestro fundamento. Y vamos a arrancar con un versículo que a mí me encanta, que dice, es en 1 Corintios 14, 1. Dice, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Bueno, pues vamos ahora sí que a darle lugar al Espíritu Santo y que Él nos hable hoy. Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu testimonio, Jesús, es el espíritu de la profecía. Y hoy queremos que sea tú hablando, damos tu lugar, Señor. Limpiamos los aires de cualquier otra voz y que seas tú hablándonos a cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno pueda encontrar nuevas verdades, nuevos fundamentos, Padre, en su desarrollo de tanto escucharte, de conocerte, como de liberar la profecía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a darle al siguiente. Me gusta mucho, en especial, este versículo porque nos habla de dos cosas. Una dice que sea el amor nuestra meta más alta, pero que deseemos las capacidades especiales, en especial, ¿cuál dice? El de profecía, el de profetizar. Y más adelante vamos a ver por qué el don de profecía es tan importante. Pero vamos a ver que el amor es un fruto, es un fruto espiritual, es decir, cuando nosotros compartimos tiempo con Dios, empezamos a desarrollar su naturaleza y naturalmente, como los arbolitos, empezamos a dar frutos. Y el fruto que nos enseña la Biblia es el amor, con todas sus características, y entendemos que el amor es Dios mismo, ¿no? La definición de Dios es que Dios es amor. Y cuando nosotros tenemos esa interacción con Dios, tenemos ese desarrollo de conocerle, vamos a desarrollar frutos espirituales. Y ese fruto es un fruto del carácter, una característica que va surgiendo en nosotros. Y mientras el amor es un fruto, la profecía es una capacidad que nos da el Espíritu Santo. Y me encanta cómo lo expresa Bill Johnson, cómo sintetiza esa parte, porque dice que el Espíritu Santo, obviamente es sustentado de la Biblia, pero dice, el Espíritu Santo está en mí, está en nosotros, para nuestro beneficio, ¿no? Porque el Espíritu Santo tiene como fin moldearnos como Cristo, ¿no? Entonces, Él lo que hace es casi como su cincel, pues irnos quitando lo que no va y lo que sí va, que vaya reluciendo Cristo. Entonces, Él nos va perfeccionando. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pues para que desarrollemos frutos, pero está sobre nosotros para el beneficio de otros. Ustedes han escuchado el término de unción, ¿no? Me imagino. Y
Y unción, pues lo relacionamos mucho con lo sobrenatural, con esas capacidades especiales, una persona ungida como alguien que se mueve tal vez en profecía o en sanidades, tal vez lo han escuchado así. Pues la unción pues tiene que ver con untar, ¿no? Con untar. Y entonces, aunque el Espíritu Santo está en mí para mi beneficio, está untado en mí como aceite, digamos. Por eso la unción es ser ungido, ser untado con aceite. Significa que está para el beneficio de otros. Eso lo vemos muy claro en Isaías 61. En Isaías 61 lo vemos muy, muy claramente y también está muy padre cuando Jesús recita este versículo delante del templo porque dice, y así inicia su ministerio público. Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está untado en mí. Inmediatamente dice, ¿por qué? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Estamos en Isaías 61:1, para los que estén por ahí viendo en sus teléfonos o en su Biblia física. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha untado del Espíritu Santo para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están en duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Ok, entonces entendemos que el Espíritu Santo, cuando está untado en ti, su propósito es que tú puedas ser de utilidad para otros, que puedas servir a través de él a otros. Y me gusta mucho cómo está expresado en Isaías porque tiene que ver con sanar. Dice que a sanar tanto a nivel alma, sanar los corazones heridos, ¿no? Y habla sobre dar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Entonces, en realidad el Espíritu Santo viene a irrumpir con su sobrenaturalidad el mundo a través de la sanidad, a través de la libertad y a través de la verdad. Y lo hace de forma, pues lo hace de forma 3D, o sea, en las 3 dimensiones. Lo hace de forma física, espiritual y en el alma, porque pues tenemos un Dios que habla, que quiere trabajar, pues no, cuando habla de sanidad, pues no solo la sanidad física, sino también la sanidad interior. Y cuando habla de libertad, pues no solo habla de la libertad física, sino también habla de una libertad interior, que es lo más importante. Entonces, hablamos que el fluir espiritual de los dones es a través del amor. Y es un rasgo del carácter. Cuando interactuamos con Dios, podemos conocerle. Y vamos un poquito más a explorar porque Primera de Corintios 13, como ustedes saben, la división por versículos
y capítulos y todo esto, pues se hizo pues mucho tiempo después de que se hizo pues tal cual estas cartas, tal cual Pablo pues no dijo de aquí, este es el capítulo 1, este es el capítulo 2. Sí dividía sus ideas, pero hay ideas que vale la pena revisar completas, ¿no? Y el hecho de que el 1 Corintios 14 habla específicamente de la profecía, pero lo antecede un contexto muy importante. Sin ese no podemos hablar de la profecía, y es el amor. Y, y vamos a leer algunas partes de 1 Corintios 13 que muchos lo deben de conocer como ese verso que habla de las características del amor. Es una oda impresionante que define el amor y a mí me gusta mucho, pero veámoslo en el contexto de, eh, de la profecía. Dice 1 Corintios 13, si hablamos en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Dice el 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. En pocas palabras, podemos tener capacidades, pero si no tenemos la esencia que es Dios mismo, que es su fluir, su carácter de amor, no sirve de nada. Incluso podemos tener teoría, podemos entender cosas, pero dice que si no tenemos amor, no tenemos nada. Entonces, es muy importante poner la profecía en el contexto del amor. De hecho, todos los dones, ¿no? Porque dice que ambicionemos todos los dones, en especial la profecía, pero que nuestra meta más alta sea el amor. Entonces, el fluir de cualquier don debe ser el servicio, debe ser el amor. Y pues me atrevo a decir que cualquier profecía, cualquier conocimiento, cualquier cosa que esté separada del amor, está separada de Dios, y por tanto, es muy posible que no, pues evidentemente más bien no está alineada al corazón de Dios, y, y eso es lo que puede traer muchos problemas, pues en el mal uso y en el mal funcionamiento de los dones. Pero bueno, después habla de las características del amor. Vamos a leerlas nada más porque son muy bellas y vale la pena como hablarlas. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Evidentemente está hablando de cualidades de Dios, cualidades divinas, es decir todo lo soporta, o sea, todo lo cree, todo lo espera, son cualidades que nos hacen muy dependientes de Dios. De hecho, si tú quieres desarrollar, sabemos, una vida espiritual, pues sin Dios es imposible, ¿no? Porque Él es la fuente de vida, Él es la esencia misma de la vida. Entonces,
lo que nos hace el amor y la práctica del amor es desarrollar la naturaleza de Dios, pero tomado de Dios, tomados de la fuente del amor mismo. Si no, es imposible, no es posible. Entonces, desarrollar sus características obviamente requiere la interacción, el conocimiento, la experiencia de un Dios vivo, ¿no? De un Dios que te ama. Y el 8 dice, el amor jamás se extingue. Mientras el don de profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. En la Reina Valera dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí lo tengo en la Reina Valera en la presentación, pero voy a hacer una pausa. Dice que el amor jamás se extingue, ¿no? Que no va a acabar el amor. Sin embargo, los dones, el de profecía, el de lenguas, el de conocimiento, tienen vigencia. Es decir, solo están para este tiempo, para el tiempo terrenal. Porque cuando lleguemos allá, no los vamos a necesitar. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, la Biblia se explica aquí muy bien. Dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Es decir, dice que cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿A qué se refiere con que llegue lo perfecto? No sé si ¿a qué creen que se refiere? Digo, lástima que no no me pueden contestar. No sé si alguien quiera participar en el chat. ¿A qué se quiere? Aquí puso Jesús Alberto Ruiz. ¿Qué pasó, amigo? Qué bueno que anda, que sí te pudiste conectar. Dice cuando llegue Jesús. Dice el amor de Dios cuando venga Jesucristo. Exactamente, exactamente, exactamente. Ahora estamos en un tiempo en el que, pues en un tiempo donde no está la redención completa de Cristo, ¿no? Donde caímos, fuimos redimidos por Cristo, pero va a volver Él y va a volver y va a redimir a su reina, a su novia completamente, a su esposa, que es la iglesia. Y cuando Él se establezca y cuando lo veamos cara a cara, no va a haber necesidad de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es transmitir un mensaje acerca de Dios. Pero cuando tú lo veas cara a cara, no va a haber necesidad de preguntarle a alguien más, oye, ¿cómo me ve Dios? Porque tú lo vas a estar viendo, ¿no? Y va a ser una interacción tan íntima, tan poderosa, tan fuerte, que no vas a necesitar quien te cuente. Exactamente, dice Ruth Mendoza, cuando el verbo que es Jesucristo nos los diga personalmente. Exacto. Ahorita la profecía dice que en parte vemos, y dice en parte vemos porque nosotros somos seres humanos imperfectos. Y en lo que nosotros estamos desarrollando nuestras capacidades de escuchar, de entender, de ver. Entonces estamos en un proceso de verlo a él cada vez de una forma más clara, ¿no? Aunque lleguemos a la máxima claridad, no se va a comparar
a cuando lo veamos cara a cara. Y eso lo explica, más adelante dice el 10, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Dice el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas del niño. Aquí nos está hablando de un proceso de ver, porque estamos hablando del contexto de conocer y profetizar. Es decir, hay un proceso en el que estás viendo las cosas de niño y vas madurando y vas viendo más claramente de forma más madura. Y el 12 dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¡Wow! Esta palabra se me enchina la piel y está increíble porque dice, ahora vemos de manera indirecta porque pues le estamos preguntando a Dios y estamos aprendiendo a desarrollar nuestros dones, a confiar menos en nuestros ojos físicos y aprender más a escucharlo, a verlo. Pero dice que entonces tú lo verás cara a cara. Y no va a haber necesidad para ese entonces de la profecía. No va a haber necesidad de que alguien más le diga a otra persona, oye, veo cómo prosperas en esta área o veo cómo eres un rey delante de Dios, porque tú ya lo vas a ver directamente, ya lo vas a saber. Pero lo más impresionante de esto es que tú eres hijo del Rey de Reyes. Tú eres hijo de Dios. Entonces dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Es decir, la profecía, el conocimiento de Dios quiere despertar tu naturaleza de hijo. Es decir, cuando ves a tu padre, él dice que ves como en un espejo. O sea, tú lo quieres ver, pero todavía no es la imagen real, ¿no? Pero dice, entonces conoceré tal y como soy conocido. Quiero que sepas que como lo expresa aquí es que hay una versión original de ti, como Dios te imaginó, como Dios te creó, desde el fundamento de la, desde, desde el fundamento de todo, de la tierra. Él ya te imaginó. Y el camino de la profecía, el camino no es un camino, es un camino al origen, a como Él ya nos diseñó, como Él ya nos pensó. Dice que cuando venga Cristo, tú sabrás cómo Él te diseñó, cómo Él te vio. Y esto a mí me parece fenomenal porque porque si nosotros nos viéramos como Dios nos ve, definitivamente empezaríamos a actuar de una forma, pues seríamos como Cristo aquí en la tierra. Nos bastarían 3 años para hacer revolución en todas partes y sanaríamos enfermos y echaríamos fuera demonios y todo. Realmente nuestra gran lucha es creernos realmente lo que Dios dice ya de nosotros. Porque una vez que agarramos esa verdad y la hacemos parte de nuestra vida, es que nosotros podemos empezar a caminar y vernos como Él nos ve y caminar como Él nos ve. A mí me llama mucho la atención esta palabra. Pero bueno, vamos más adelante
dice nada más para terminar, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero lo más excelente de todas es el amor. Entonces, nos quedamos con dos verbos. Uno es conocer, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y conocer tiene que ver con saber lo que Dios está diciendo. Significa conocer el corazón de Dios, saber su voluntad, conocer su carácter, conocer su naturaleza. Ese tiene mucho que ver con el don de discernimiento. Es decir, saber qué cosas provienen de Dios, qué cosas provienen de su naturaleza y qué cosas no provienen de Dios. Y pues ya cuando conoces, digamos, lo original, lo correcto, la esencia pura, pues ya no te conformas con las mentiras del diablo, ¿no? Con las cosas de segunda calidad, ¿no? Entonces, el caminar cristiano es aprender a discernir qué proviene de Dios, qué no proviene de Dios. Y esto se da pues, mediante conocerlo, ¿no? Mediante tener una relación activa con Dios, con su Espíritu Santo, hacerle preguntas, tener un corazón hambriento, un corazón conectado con Él. Y la otra parte es la de profetizar. ¿Y qué significa profetizar? Es soltar las palabras que está diciendo el cielo y liberarlas aquí en la tierra. Es decir, si tú ya conoces cuál es la naturaleza de Dios y dice la palabra que Él no cambia, que Él es permanente, entonces cuando tú profetizas, tú logras ver lo que Dios quiere en un momento en la tierra y establecerlo. Es decir, soltar lo que Él está diciendo en un momento aquí en la tierra y traer la transformación que quiere. Entonces, las dos partes son muy importantes. Una viene con conocer y ese está ligado al fruto, a conocer el carácter de Dios, a desarrollar el amor de Dios. Y el profetizar está ligado a la parte de tener una capacidad especial, en este caso, de soltar la palabra de Dios, ¿no? Lo que está diciendo. Vamos un poco más adelante. Les voy a mostrar un video que ilustra mucho esto de escuchar la voz de Dios. Lo vamos a poner. Y creo que le tengo que cambiar aquí una característica para que ustedes lo puedan escuchar. A ver. Lo voy a poner. A ver. ¿Me dicen si se escucha? One more time. Oh, one. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika.
Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This new high five. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Ok. Está padre, ¿no? Creo que se entiende mucho más ese versículo en Juan 10, 14, que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Ok. Voy a bajar hasta ahí. Bueno, el 16 también está. Dice el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ok. Entonces habla de que las ovejas conocen a su pastor. ¿Por qué? Porque las escuchan. Cierro esto. A ver, ¿están viendo la presentación? ¿Qué se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué les parece el video? Está padre, ¿no? Está padre cómo las ovejas escuchan y reconocen al pastor. Y cuando habla cualquier otro pastor, ni los pelan, ¿no? Entonces, el conocer a tu pastor, conocer a Dios, tiene mucho que ver con identificar la voz de tu Padre. A ver. Tengo duda. ¿Se ve también mi cámara abierta? ¿Sí se ve mi cara por ahí? Ok. Ok. Entonces, aprender a discernir la voz de Dios es muy clave y está muy relacionado con conocer a Dios. Pero quiero decirles algo. Algo es que el reino de Dios es abundante. Y hay algo que nos impide a veces como escuchar su voz. Y es que y muchas de esas cosas son mentiras, ¿no? Son mentiras de que no lo podemos escuchar, que no estamos cercanos a Él. Y muchas cosas tienen que ver con cómo percibimos a Dios y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y hay una palabra que dice que los limpios de corazón son los que ven a Dios. Dice, bueno, hay dos palabras que están relacionadas.
pero dice en Mateo 5:8, una parte de las bienaventuranzas, dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y a veces tenemos sucio el corazón y a veces nos cuesta verlo porque no creemos en el don más grande, que es el don del perdón. Y lo que hizo Jesús realmente en la cruz fue darnos una vida nueva. Y a veces solemos alejarnos y no ver la gracia como, híjole, la capacidad más grande y fuerte de Dios. De hecho, yo tengo un dicho que dice que la capacidad de Dios para restaurar, para redimir, es más grande que nuestra capacidad para equivocarnos o para pecar. Entonces, a veces nosotros tenemos un Dios pequeño y un diablo grandote, porque por mentiras, porque creemos que nuestro pecado o el pecado del mundo es más grande que la gracia y el amor de Dios, lo cual es una mentira muy grande. Siempre el amor y la gracia de Dios es más grande, pero a veces nosotros nos enganchamos con los errores, con la mentira, con el pecado, tanto nuestro como de otros. Y no hay como ir con Dios, pedirle perdón, discúlpame, y Él te va a abrazar, porque Hebreos nos enseña que su trono es un trono de gracia al que nos podemos acercar confiadamente para encontrar la gracia que necesitemos para el momento en que necesitemos. Él es un Dios disponible, es un Dios abierto. Y si tú has sentido que Dios no te habla, a lo mejor es porque hay culpa en tu corazón y el enemigo, que es pues se le muestra como el acusador de los hermanos, pues te está diciendo, no, tú ya no te puedes acercar a Dios, ¿no? Pero es una mentira. Él está disponible, Él quiere hablarte, Él quiere conocerte y que tú lo conozcas. Él es un Dios muy cercano. Y otra mentira es que la voz de Dios es escasa. Y la verdad, Dios y su voz es abundante. De hecho, cuando tú realmente conectas con Él, lo vas a ver cada vez más. Y por eso a mí me encanta esa palabra que dice que los limpios de corazón verán a Dios. No se refiere únicamente que lo veremos en un tiempo futuro, que primero Dios sí, se refiere a un tiempo actual. Es decir, que cada vez más ves más la gracia que Dios ha depositado en otras personas, que ha depositado a tu alrededor, en la naturaleza, que ha depositado en cada persona. Yo, bueno, les voy a platicar tantito. Mi esposa y yo, tenemos un ministerio de misiones urbanas y nuestro corazón más grande está en alcanzar a personas que están marginadas, especialmente en situación de calle y en prostitución. Y la verdad es que tú no puedes alcanzar a ninguna persona si tú no piensas que vale la pena. Y algo que pues Dios nos ha hecho sentir en nuestras propias vidas es que nosotros valemos la pena y que Él no hace basura, ¿no? Yo en algún tiempo luché mucho con problemas pues de mi propio valor, de inseguridad, de mucha vergüenza, de mucha timidez, pero pues cuando Dios vino a redimir y a decirme que era valioso, pues yo antes de creerme a mí y creer las mentiras que otros habían dicho que yo creía de mí, le empecé a creer a Él. Entonces, Él viene a redimir y Él viene a traer vida en todas las áreas de tu vida.
Y empieza por saber porque Él no crea basura. Él es un Dios creador que crea puras obras de arte. Y la profecía tiene que ver mucho yo la relaciono mucho con el oficio del minero. Es decir, un minero a veces tiene que ensuciarse las manos, tiene que escarbar, pero va a sacar el oro. Y así nosotros tenemos que ver con los ojos de Cristo. Tenemos que ver, y si a ti te cuesta a algunas personas a verlas con el ojo de Cristo, es que no estás viendo correctamente. Y Él tiene que afinar tus ojos y tu corazón. Entonces tienes que preguntarle a Dios, ¿tú cómo ves a esa persona? Y el hecho de que tú puedas verlo con los ojos de Cristo, a lo mejor te vas a ensuciar un poco las manos en los que buscas ese oro, porque tal vez pues te vas a enfrentar pues con resistencia, tal vez pues como todos veníamos, si no fue por la gracia de Cristo, veníamos pues de muchos miedos, veníamos de muchos errores, de muchos mecanismos de defensa que ponían barreras, pero el amor de Dios, su gracia es el que nos hizo ser transformados. Bueno, ese era un paréntesis que creí que vale la pena quitarnos mentiras sobre cómo Dios nos habla. Dios te quiere hablar, es un papá y Él quiere como un espejo que te descubras en Él. Que tú, a través de que conozcas más a tu Padre, tú también te puedas conocer más a ti. Entonces, Él te pensó de una forma hermosa, entonces yo creo que parte de la profecía es también redimir tu identidad, redimir cómo te ve tu papá. Pero bueno, a lo mejor no todos necesitaban este mensaje, pero para los que lo necesitaban, escuchar, hice este paréntesis. Quiero que me compartan ahorita algunas formas en las que Dios les ha hablado. Tal vez voy a empezar por una que es la más común, tal vez, que es a través de su palabra, a través de la Biblia. Pero quisiera que en el chat ahí me fueran poniendo algunas formas en las que Dios habla, en las que Dios les ha hablado. Sueños, dice Claudia. Por palabras, David, por sueños, por profecía, es decir, a través de alguien más, ¿no? Pintura, la naturaleza, las películas, dice Diana Almonte, eso me encanta. Carmen dice visiones, sueños, imágenes cuando estoy llorando. Jocelyn, ok. A través de la escritura, por alguien más. Dice Grace Golf, mientras escribo, qué padre, pastora. Eli Martínez, imágenes, en visiones, en una prédica, en libros, a través de la naturaleza, a través de la voz audible, por medio de su Espíritu Santo, visiones, por paisajes. Wow, me encanta eso, Berta. Muy padre. Y pues realmente tenemos un Dios muy creativo. O sea, Él es un Dios creador. Y Kenia dice sueños, imágenes por medio de la ciencia. Dice la Biblia que la naturaleza declara a Dios, declara su naturaleza. En sueños, voz audible. Cuando viajo en bici, dice Carlos, amigo, qué bueno leerte. Entonces, aquí yo puse algunas. Cuando estoy adorando, a través de la alabanza. Puse algunas generales. Puse la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante porque nos da un contexto. Ahí está la sana doctrina, ¿no? Nos da
lo que está separado o no alineado con la Biblia, podemos saber que no proviene de él. Por ejemplo, si alguien de repente nos dice, no pasa nada si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, pues sabemos que la Biblia no dice eso, ¿no? Entonces, si te dan una profecía de ese tipo, lo puedes desechar. El problema es que si no leemos su palabra, pues no vamos a estar confundidos, no vamos a saber. Entonces es importante que tú mantengas tu conexión con Dios a través de la Biblia. Y si te ha estado costando trabajo leerla, pídele a Dios hambre y que te dé entendimiento. Pero la Biblia es una forma en la que tú vas a aprender a discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene. Otra es a través de la naturaleza, pues sí, porque son expresiones de Dios, son cosas que provienen de su imaginación. Entonces, cuando vemos naturaleza, podemos preguntarle, Dios, ¿qué me quieres decir a través de esto? O simplemente Dios te quiere hablar y si tú permites que Él te hable, te va a hablar. A través de las artes, cuando las artes, que son una expresión humana, están conectadas al corazón de Dios, pueden también ilustrar su corazón de una forma muy padre. Personas, como es el caso a través de la profecía, a través de un maestro, tus padres, tus amigos, tal vez cuando tú, no sé si les ha pasado que a veces le haces una pregunta y llega una persona y te responde lo que Dios le había preguntado. Está muy padre. Voz audible, es otra forma. Yo lo he experimentado un par de veces y es algo muy, muy, muy padre, pero tampoco, al menos en mi caso, no. Y creo que en muchas personas no es lo más común. Sueños, visiones a través de tu entorno, dice Ruth, a través de mis autoridades. Y también yo creo que hay otras formas en las que Dios nos puede hablar. Incluso hay una forma que es muy natural, que es a través de imágenes en tu mente, es decir, imaginación. Cuando tú le preguntas a Dios, es muy común en la profecía que tú puedas ver imágenes sutiles, al menos en mi caso, de cómo Dios habla. Y a veces pueden ser cosas que son breves, pero como yo ya le pregunté a Dios, ¿qué me quieres decir acerca de esta persona? Y en mi mente vi algo sutil. Lo que yo suelo hacer es arriesgarme. Es decir, creer que yo le pregunté a Dios y que Él me habló, ¿no? Porque su voz es abundante y me arriesgo a decir esa palabra. Y David dice a través de crear arte por desconocidos, está padre. Aquí las formas pueden ser variadas. Lo importante es que tú tengas un corazón que esté en disposición de escuchar, que esté en disposición de preguntar. Y vamos a entrar en tema de la profecía, aunque ya hablamos la profecía como algo que liberamos de lo que Dios está hablando, vamos a hablar, porque la Biblia es muy clara de cómo se debe manejar la profecía. Y vamos a ponernos un poco en contexto. En 1 Corintios 14, Pablo le está hablando a los corintios
Imaginen una iglesia avivada, una iglesia donde la voz de Dios es muy común, es muy fuerte y hay mucha gente que está ansiosa de participar. Ese era el contexto de la iglesia primitiva. Entonces, pero había algunas cosas que Pablo debía ordenar en esa iglesia, ¿no? Porque a veces cuando tú estás con mucha emoción de los dones y es muy padre, pero si no se hace de la forma correcta, es cuando empieza a haber problemas en la profecía. Y también, aprovechando, vi que muchos de ustedes ya llevan por lo menos 5 años en la profecía, 5 a 10 años. Entonces, muchos de ustedes también pueden estar como relacionados con también malas prácticas de la profecía. Y esto es muy importante de tomar en cuenta porque si la profecía no es usada, uno, bajo el orden o el fluir del amor, del servicio, no está conectado a Dios y puede lastimar. Y 2, si no está puesta a cumplir las funciones para las que fue pensada, entonces también se puede caer en el mal uso. Y la otra, vamos a ver que también se puede caer en el mal uso cuando no se hace de forma ordenada o dejamos de juzgar la profecía. Ok, vamos a leer 1 Corintios 14. Ya entendimos que dice el 1, empeñense a seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Entonces, 1, entendamos que el fluir de la profecía es a través de estar conectados con el corazón de Dios, es decir, a través del amor. Y luego el 2, el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie lo entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Aquí Pablo está recomendando una cosa. Yo me imagino que muchos estaban practicando su don y decían, qué padre, recibí el don de lenguas. Entonces, pues voy a ponerme a hablar como loquito, el don de lenguas, y que todos se impresionen de mi nuevo don, ¿no? Entonces decía Pablo, un momento, o sea, qué padre que recibiste ese don de lenguas, y es muy práctico, ¿no? Porque ¿cuántos no, a veces han estado como en oposición, han estado como con mucha ansiedad o con ruido espiritual y necesitan conectarse con Dios y empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y es una forma muy fácil así como de conectarte con Dios. Pero aunque es un lenguaje espiritual, dice Pablo que si no hay un intérprete de las lenguas, pues no tiene mucho sentido porque los demás no te entienden. Y entonces su recomendación es mejor profeticen, ¿no? Porque así sí van a entenderse los unos a los otros. Entonces, el 3 dice, el que profetiza, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Esas 3 son las funciones de la profecía y esas te las tienes que quedar muy claro, anótalas con marcatextos muy fuerte y que no se te olvide cuáles son las 3 funciones de la profecía. Dice, la profecía es para desanimar, es para desconsolar
y es para destruir. No, ¿verdad? No, todo lo contrario. La profecía es para edificar, animar y consolar. Las tres provienen del amor. Las tres provienen de estar conectados con amor. Entonces, las tres funciones de la profecía es para edificar, para animar y consolar. Es decir, si tú recibes una profecía que no esté hecha para edificar, para animar o para consolar. Animar, en otras versiones dice exhortar, ¿no? Y a veces exhortar, se ha usado como regañar, pero exhortar quiere decir animar. Exhortar quiere decir, pues a lo mejor si alguien, y sí puede darse el caso que alguien esté desanimado y necesite un empujón, puedas decirle, pues, cómo Dios lo ve, que anime su corazón, porque eso significa exhortar, no significa regañar, porque a veces se usa mal la profecía, no sé, tal vez cuántos han pensado que va a llegar el profeta y mejor que no venga porque va a ver todos mis pecados y me va a exponer, ¿no? Delante de todos. No sé ustedes, pero yo en algún tiempo le tenía miedo a la profeta, ¿no? Y decía, ay, qué miedo, va a ver todo lo que estoy haciendo mal. Y nada más alejado de la verdad, porque la profecía fue puesta para Dios, para edificar, para animar y para traer consuelo, para traer acompañamiento. Y las tres están motivadas a identificarnos, acercarnos al corazón de Dios. Y a veces hay un mal uso de la profecía, ¿no? Y detrás de esto hay un espíritu de manipulación. Cuando se dice, yo veo que, estoy poniendo un ejemplo, que hay pecado en tu vida y que te tienes que arrepentir. Bueno, tal vez me estoy equivocando, pero Dios sí te puede mostrar que alguien puede tener pecado y que te puede dar palabra de conocimiento para que sea restaurado, pero eso tiene que fluir a través de un corazón de amor, a través de saber que hay un Dios restaurador. Pero también se puede decir esta palabra en forma de juicio y decir, tú vas a ser condenado y Dios no te ama porque has hecho esto, esto y esto, ¿no? Y eso no proviene de parte de Dios. Porque, ¿cómo decirlo? Hay veces que tú te das cuenta que alguien, pues puede estar en malos pasos, ¿no? Lo sano sería que tú te acercaras con un espíritu de mansedumbre, como lo habla la Biblia, y que hablaras con él, te pusieras y como un hermano pudieras decirle, oye, ¿qué onda con esto? Veo que te estás alejando de Dios, ¿qué pasa? Decirlo, de hecho, Dios sí nos anima a ser personas que confrontan el pecado, pero Él lo habla que seamos mansos al hacerlo, ¿no? Pero esa no es la función de la profecía. Esa es una función, pues, del pastorado, es la función de un amigo que quiere ayudar a otros, pero no es la función de la profecía. Y a veces se ha manipulado, y si tú sabes que está en malos pasos, en lugar, para no confrontarlo directamente y decirlo, a lo mejor, dices, pues no sé, estoy viendo esto, ¿no?
En lugar de ir con tu hermano y ser directo, oye, ¿qué onda, no? Tal vez se hace para evitar el conflicto, pero así no es como debemos hacerlo. Entonces, nos habla sobre ser, sobre edificar, animar y consolar. Estoy hablando de algunos malos usos de la profecía, pero sí que estaba pensando, es que se me fue un poquito la idea, pero la verdad es que tú para ver el pecado de otro, la verdad es que no necesitamos don de profecía, ¿no? No necesitas ver como Dios ve para ver el pecado del otro. A veces necesitamos el don de Dios, ver como los ojos de Dios para ver lo bueno en otro, para ver el oro en otro. Para eso sí necesitamos el don de Dios, ver como Él ve, ver más allá de su pecado. Y eso está relacionado más con la profecía. Pero para ver el pecado del otro, pues para eso no se necesita mucho don espiritual, ¿no? Un poco de observación a veces es suficiente, ¿no? Entonces, si tú estás conectado con Dios, con su carácter, tú puedes y te interesa a alguien y lo amas, sí te puedes acercar y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás fallando en esto? Pero no usar la profecía en este sentido. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Y ahora vamos a irnos un poco al orden que estaba marcando Pablo para que la profecía se diera de una cultura sana, una cultura donde todos fueran edificados. Y eso lo expresa mucho en 1 Corintios 14. Él sigue hablando de que es importante que pues, las personas no se queden como hablando en don de lenguas, como si estuvieran, como si estuvieran diciendo algo, ¿cómo se llama? Entendible, ¿no? Porque dice, si no hay alguien que interprete, mejor profeticen. Ok. Vamos también, en el 1 Corintios 14, 24. Bueno, es desde el 23, nada más para que cerrar con esta parte de lenguas, la que se extiende un poquito Pablo. Dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Aquí una mala interpretación sería decir que entra alguien y hay un ambiente de profecía, dice que hay un ambiente de profecía. Y estamos hablando de un ambiente de profecía que está conectado con el corazón de Dios, que está edificando, que está consolando, que está animando a otros. Dice que entra alguien que es incrédulo, ¿no? A ese ambiente. Y que como entra un ambiente, él escucha y le dan una profecía. Dice que él se sentirá reprendido y juzgado por todos. Bueno, a mí me hacía mucho ruido esto, ¿no? Decir, pues, ¿cómo está esto, no? ¿Por qué entraría y se sentiría juzgado?
se sentiría reprendido. Y en realidad es que está hablando de que, digo, porque si alguien se sintiera, el 25 dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Pues realmente no tendría sentido si todos estarían como exponiendo sus pecados, su corazón, y él se sintiera avergonzado. No tendría sentido que él adorara a Dios, ¿no? Y dijera, ay, Dios está aquí con ustedes. Realmente lo que hace la profecía es que, como lo hablábamos, saca el oro en las personas. Entonces, hay cosas que a veces están tan escondidas que los incrédulos ya no saben ni quién son. Viven pues como nosotros vivimos por los impulsos de la carne, vivimos para alcanzar metas a corto plazo, vivíamos pues jugándonos las cosas como a medias tintas, ¿no? Siendo convenencieros, pues muchas cosas de nuestra carne, ¿no? Pero en cada persona, por más incrédula que sea, tiene un soplo de vida. Fue hecho, sí tiene carne, pero tiene una esencia divina que Dios sopló sobre ellos. Entonces, cuando tú extraes a través de la profecía eso que está profundo en sus corazones y cómo fueron imaginados por Dios y cuál es su propósito, entonces hacen una conexión en su mente. Algo se conecta de forma muy poderosa y dices, sí, para eso yo fui hecho. Sí, sí tiene sentido. Dios me hizo para este propósito. Entonces, pues cuando eso conecta, y es muy fuerte en los incrédulos, porque alguien que está alejado de Dios y puede ver que fue hecho para algo poderoso y que Dios lo ve de una forma muy especial, eso hace un shock muy fuerte. Y nosotros, por ejemplo, es que estamos en evangelismo, cuando soltamos una profecía, pues hace un shock en la tierra muy fuerte, ¿no? Entonces sabemos que es un don muy poderoso, porque la gente pues dice, ¿tú cómo sabías, no? ¿Cómo sabes esto? Y entonces sí pueden adorar y decir, Dios está, ¿no? Dios sí existe. Y el 26 empieza a hablar Pablo sobre el orden. Ahora, entendamos que el contexto era que los dones fluían de forma muy grande en ese tiempo. Entonces, dice el 26, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Pues lo que pasa es que ya era tan abundante la voz de Dios que pues se había hecho un desorden. No, a mí me habló Dios, no, a mí también, y a veces se interrumpían, ya no se escuchaban las personas. Entonces decía él, pues está bien, a todos nos habla, la voz de Dios es abundante, pero debe de haber un orden, ¿no? Debe de haber un programa. Y él empezó a decir, pues pónganse de acuerdo, quién empieza, quién va después, y háganlo por turnos, ¿no? O sea, en realidad son cosas de sentido común, cosas de organización, y él habla, pues en específico durante las reuniones de iglesia, ¿no? Pero pues habla de sentido común, pues que lo hagan de forma organizada. Y en el 29 dice, en cuanto a los profetas, que hablen de 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. En otras versiones dicen que los demás juzguen la palabra. Y esto es muy importante. Es muy importante porque una cultura que no es
sana va a idolatrar a los profetas o va a idolatrar el don de profecía como si no fuera para todos. Y no, la Biblia aquí es muy claro, Pablo dice, anhelen todos los dones, en especial el de profecía, es decir, que todos tenemos acceso a los dones y aunque el Espíritu da según quiere y según pues ve las capacidades que tenemos, nuestro caminar, la verdad es que Él es abundante y si se lo pedimos, Él nos da los dones y todos podemos profetizar. Pero también dice que juzguemos la profecía. Es decir, Dios no quiere que tú dependas tu relación a través de lo que otros profetas dicen, ¿no? Sino que tú establezcas tu intimidad con Dios, que tengas un espíritu de discernimiento de qué proviene de Dios y qué no. Y Él te está dando el derecho completo. En una cultura sana se juzga la profecía, es decir, se valora si viene o no viene de Dios. Y eso está muy conectado a lo que hablábamos, que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Estamos en un proceso de ver a Dios más claramente y estamos en un proceso de soltar la palabra de Dios de una forma más certera. Entonces, nosotros estamos en este proceso y en este proceso necesitamos estar conscientes de que estamos en un proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje te puedes equivocar. Puedes escuchar no bien la palabra de lo que te está diciendo Dios y son dos procesos. O sea, uno es que estés viendo la palabra, tal vez la imagen que Dios te muestra, tal vez algo que está mostrando en tu corazón, algo que está resaltando. Y ahí hay parte de información que está en parte. Y ahora la otra parte es cómo lo digas, que es cómo lo sueltas. Y ahí también puede haber un poco de pérdida de información. Entonces, a lo que Dios nos quiere llevar en este caso es, bueno, y esta cultura sana de profecía, es que tú sepas que estamos todos en un proceso de aprendizaje. Y que la única forma de aprender a profetizar es arriesgando. Es decir, le preguntas a Dios qué quieres tú decirle a la otra persona y tal vez con un poco de miedo, con timidez al principio, así de, ay, no sé si sea o no de Dios, pero lo voy a decir. Ahora, la otra parte importante es que tú sepas que te puedes equivocar y que cualquiera se puede equivocar. Entonces, lo sano es que le preguntes a la persona o que tú tienes el derecho de que cualquier persona que te dé profecía, tú puedas decir, que la valores y tú digas, esta parte sí proviene de Dios que me dijiste, pero esta parte no. Es decir, yo recibo esta parte, pero esta parte pues como que no me hace mucho sentido. Digo, pues está padre tal vez lo que me dices, pero como que no resuena. Esto es una forma muy sana de aprender y de hecho es algo que nosotros necesitamos desarrollar cada vez más en nuestros grupos de iglesia, en nuestros grupos de aprendizaje de la profecía, arriesgarnos a dar palabras y que la otra persona sea honesta en decirnos, esta parte sí y esta parte no, ¿no? Y que nosotros seamos pues fuertes y sanos para recibir esa retroalimentación, porque si no recibimos esta retroalimentación de qué sí viene, qué no viene de Dios, no podemos desarrollar mejor nuestra escucha. Entonces, cada quien tiene su proceso de profecía, ¿no? Y de hecho, yo creo que durante este curso vamos a ir hablando más de cuáles son nuestros procesos,
por ejemplo, cuando pedimos una palabra, cómo suele verse. Pero lo sano, una cultura sana de profecía, es importante evaluar la profecía y que tú permites que otros valoren la palabra que tú das. Es decir, siempre que tú des una profecía, tienes que decirle al otro, ¿tiene sentido lo que te dije? Y darle la oportunidad a la persona que te diga esto sí, esto no, o sí tiene mucho sentido. Esto es muy bueno para que tú aprendas a desarrollar esos dones, pero también para no crear un ídolo de la profecía, porque es falible, somos humanos, ¿no? No hay hombres, no hay superhombres. No creamos un ídolo ni de los profetas ni de la profecía. Son personas comunes y corrientes que se dejan en sus mejores temporadas, en su mejor momento, pues se dejan guiar por Dios, fluir, y pero tenemos que darle el derecho a las personas y a ti mismo de que no cargues, tú no eres Dios, de que no cargues el peso de que lo que dices es un decreto, la voz misma de Dios, no. Pero también darles a otros el derecho de que la evalúen, ¿no? De que tengan su intimidad con Dios y que generalmente la profecía para muchos es una confirmación, ¿no? Es lo que Dios ya ha estado hablando a ti y te da una profecía y dices, sí resuena con lo que Dios me ha dicho, ¿no? Y luego dice el 31. Bueno, el 30 que no lo leímos. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Bueno, es otra instrucción de organización, de sentido común. Y el 31 dice, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Él, lo que quiere aquí Pablo es establecer una cultura profética, una cultura donde se anima a la gente a que profetice, a que dé sus primeros saltos proféticos, a que pueda ser valorada la profecía, lo que dice, y dice que todos puedan profetizar por turnos y que todos reciban instrucción y aliento. Ok. Última, el 32 es el último que voy a revisar ahorita. Dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Algo muy importante aquí entender es que hay una excusa que le podían decir a Pablo. Es que no puedo dejar de dar la palabra profética porque Dios está hablando en este momento y casi yo no estoy bajo mi control, estoy siendo controlado por el Espíritu y no me puedo callar. Y dice Pablo, momento, tenemos un Dios caballeroso, no es un Dios, es un Dios que, en el que te da un don, pero tú lo puedes administrar en el momento que sea más idóneo. No lo tienes que decir, en cualquier momento en cuanto lo recibas, ¿no? Dice, si Dios te dio algo, pues momento, espera a darlo en el momento más indicado, ¿no? Dice, no, o sea, no es que ya te lo dio, ya lo tienes que dar y, no, pues pregúntale a Dios cuándo lo tienes que dar. O, digo, pongamos el contexto. Él estaba poniendo orden, ¿no? Para que la profecía fluyera de la mejor forma. Vamos, pues en síntesis, la profecía, de hecho, es una
definición de la RAE. Dice, la profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y a mí me gusta ponerlo en estas palabras. Dice, es la expresión del corazón de Dios a través de una persona. Y el cielo, la voz de Dios es algo abundante. Es algo que Dios está deseoso de soltar a tu vida, de soltar a los que te rodean. Y es importante, pues una, conocer el corazón de Dios, y dos, aprender a combinar, a soltar la profecía, es decir, aprender a dar pasos arriesgando en fe. Es decir, si Dios ya te dio algo que preguntaste para otra persona, tú tienes, tu labor es ir con esa persona y decirle, oye, siento esta palabra de parte de Dios, y decirle, ya una vez que se la das, ¿tiene sentido para ti? Darle la oportunidad y tú decir, pues yo soy un hombre falible, la gloria es de Dios, yo soy un hombre que me puedo equivocar y quisiera saber si tiene sentido para ti. Esta es la última lámina y nada más aquí me escribió Rebe que ya se tuvo que ir, pero me dice que les haga saber cuáles son los temas que vienen. Por ahí los pusimos en algunas en el correo que recibieron. No sé si vieron qué clases, pero si no, ahorita les digo cuáles son las clases que siguen. Les voy a decir las clases que siguen. El siguiente lunes, el lunes 16 de noviembre, sigue Sueños y Visiones. Ese lo va a dar Abne y Raúl, va a estar muy bueno. El 23 de noviembre es Reconociendo Atmósferas y está ligado al discernimiento de espíritus. Ese es de Rebe y Cintia. Y el 30 de noviembre, Cómo dar una palabra profética. Ser guiados por el Espíritu Santo. Y esa es la activación final. Esa la va a dar Leo e Irma. Pues este fue el curso de bases bíblicas, porque de ahí vamos a construir todo lo demás del curso. Pero quédense con esas ideas de que el fluir de la profecía, el fluir de los dones, es a través del carácter de Dios, es decir, del amor. La profecía se tiene que hacer con un orden. Se debe de juzgar la profecía. Y tú como don profético, estás llamado a expresar el amor de Dios, expresar el corazón de Dios. Y las tres funciones de la profecía, que son edificar, consolar y animar. Quédate con eso y finalmente nada más me gustaría orar por ustedes. No sé si ya todos están activados en el don de profecía, pero me gustaría hacer esta activación y siendo ahorita el Espíritu Santo que a él le encanta esto y siento ahorita ya el Espíritu Santo que está ansioso de soltar la activación de este don. Así es que pongan sus manos como si fuera un regalo, como si estuvieran recibiendo un regalo. Y voy a orar para activar este don en ustedes, ¿vale? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres tan bueno. Tan bueno, Señor. Y queremos conocerte más, Padre.
Queremos que tu naturaleza, Padre, transite por nosotros, Padre. Queremos que tu carácter sea cultivado en nosotros, Padre. Queremos reflejarte. Pero hoy, Padre, queremos edificar más a la iglesia, Padre, a través de escucharte y liberar las palabras que tú estás diciendo. Así es que en cada uno de mis hermanos que está aquí, yo libero, yo activo el don profético en sus vidas, que ellos puedan recibir este don hermoso, y aún a los que ya hayan recibido este don, que sea avivado este don. Ellos puedan tener más claridad, más certeza, más valentía, tanto para escuchar como para dar, Padre. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Yo siento el Espíritu Santo. No sé si ustedes sintieron algo. Pero bueno, esta fue la primera clase. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos, de hecho, ya nos pasamos por 15 minutos, pero si no, háganme llegar sus preguntas a través de yo les escribí hace rato, a la mayoría les mandé el mensajito. Si me hacen alguna pregunta, con gusto les contesto. Espero que haya sido de edificación para ustedes, que hayan aprendido, que hayan pues fortalecido algunas claves en su vida. Veo que algunas personas levantan su mano, no sé. Beatriz, sentí paz. Bien. A ver, voy a quitar esto. Ya estoy. Creo que estoy pantalla completa. Bueno, qué gusto estar con ustedes hoy compartiendo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta que quieran que se hable. A mí me parece la palabra que se explica muy, muy bien, que es muy clara para hablar, tanto anhelar la profecía como cómo desarrollar más esa cultura profética. Pero no sé, ¿hay alguna pregunta algo que se haya quedado en el tintero? Yo sé que aún estamos avanzando, todavía vamos a discernir más sobre atmósferas espirituales, sobre cómo soltar una palabra, pero si hay algo que se quede, siéntanse libres para preguntarlo. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos el día de hoy. Dios los bendiga mucho. Qué gusto que se conectaron. Los bendigo y nos vemos el próximo lunes. Van a ser otras personas, pero yo sé que todos van a recibir muchísimo. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sentí mucha fuerza y fuego, dice Claudia. Wow, qué chido. Abrazos, abrazos Eli, abrazos Miriam, Betty Saldaña, bendiciones. Angie, qué gusto que te conectaste, bendiciones. Mi querido Beto, qué bueno que te conectaste. Un abrazo, hermano. Marla, bendiciones, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Víctor, bendiciones, Lidia.